Buenos días, mis hermanos. Estoy feliz de estar acá con ustedes, especialmente por el día sábado y también porque es Día del Anciano. Así que me la estoy disfrutando mucho hoy. No es mi rebaño, es el rebaño de mi hermano, pero igualmente estoy feliz de estar acá con ustedes. Mis hermanos, hoy voy a tratar un tema que para muchos es un poco difícil de entender, pero es muy simple. La palabra de Dios es sencilla para que todos le entendamos. La voluntad del Señor es no tener secretos con su pueblo. El Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos cuál es su plan para su iglesia. Imagínense que tenga una iglesia y le guarde secretos. ¿Usted le guardaría secretos a su esposa? ¿No? La esposa no puede guardarle secretos al esposo tampoco. Aunque hoy día, bueno, no en el pueblo de Dios, pero en el mundo se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a entender y a tratar de hacerlo práctico para que cada uno de nosotros entendamos cuál es el plan de Dios para su iglesia y para nuestras vidas. La hermana White, de hecho, el título del tema de esta mañana se titula Angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Ustedes y también yo hemos escuchado mucho acerca de la angustia de Jacob, ¿no es cierto? Sobre todo porque se ha profetizado que nosotros como pueblo adventista vamos a atravesar un tiempo de angustia. Esta mañana vamos a tratar de qué se trata ese tiempo de angustia. Vamos a ir rápidamente a Jeremías, capítulo 30, versículo 8. Jeremías, capítulo 30, versículo 8. ¿Alguien que lo pueda leer? En ese día, dice el Señor Todopoderoso, yo quebraré el yugo de su cuello y romperé sus correas, y los extranjeros no volverán más a esclavizar a este pueblo. Así es. Dice que en aquellos días, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Va a quebrantar el yugo de su cuello. Ahora, si el Señor va a quebrar el yugo de nuestro cuello, entonces es un día de angustia o de alegría. ¿Qué piensan ustedes? Es contradictorio allí. O es de angustia o es de alegría. No podemos tener las dos cosas. Pero dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 30, versículo 8, que el Señor va a romper el yugo que nosotros tenemos en nuestro cuello. ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Alguien lo puede leer? Sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien le levantaré. Así es. Serviremos entonces a nuestro Dios y serviremos a nuestro rey David. ¿De dónde venía nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué linaje? Exactamente, al hijo del rey David nosotros le vamos a servir, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora sí dice que le vamos a servir. ¿Qué estaríamos haciendo nosotros ahora? ¿No es cierto? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Pero dice que en ese tiempo de angustia, cuando nuestro yugo sea quitado, entonces le serviremos. Dice que entonces le serviremos. Entonces parece que no es de tanto de angustia. La hermana White, yo quiero leerles algunas citas que escribió la hermana White en torno a este día o a esta época. Dice lo siguiente, dice: cuando Cristo acabe su obra mediadora en favor del hombre, ¿en dónde está Cristo mediando ahora mismo? En el lugar santísimo. Todo adventista debe saber eso, ¿no es cierto? Entonces empezará ese tiempo de aflicción. Entonces la suerte de cada alma habrá sido decidida
y ya no habrá sangre expiatoria para limpiarnos del pecado. El espíritu que reprime el mal se retirará de la tierra. Dios probará la fe de sus seguidores. El espíritu se retirará de la tierra. ¿Nosotros somos la tierra o somos el pueblo de Dios? Hay otros escritos de la hermana Guay de la Biblia que dicen que el Señor nunca nos desamparará. Por eso es que, a menos que nosotros queramos, podemos malinterpretar las Escrituras. Todo depende del corazón. Pero el Señor dice que va a retirar su espíritu de esta tierra, pero no está diciendo de nosotros, no de su pueblo. Hay otra cita sumamente interesante. Dice, las naciones se están airando ahora. ¿Quiénes se están airando? ¿Usted? ¿Yo? Las naciones. ¿Quiénes son las naciones? El mundo secular. Todo lo que está fuera de nuestro pueblo son las naciones. Todo lo que no está aquí son las naciones. Se están airando contra Dios. Y ustedes los pueden ver por las redes sociales, por el internet. Por todas las redes usted ve que las naciones se están airando contra Dios. ¿Y de qué forma se están airando? Desafiando su autoridad. ¿De qué manera? Una mujer que se exhiba en las redes sociales, ¿no se está airando al Señor? Jóvenes haciendo cosas indebidas en las redes sociales y mostrándolo con orgullo. Todas estas cosas, todas estas naciones, todas estas situaciones se están airando contra Dios. Lo preocupante, mis hermanos, es que a veces nosotros también nos alegramos cuando vemos estas cosas por las redes sociales. A veces participamos de estas cosas de manera indirecta, dándole ¿qué? ¡Ay, qué chévere! Salió en bikini, like. Está bailando, like. Está escuchando no sé qué cosa, like. Y nosotros le apoyamos. Y si pudiéramos financiar, ustedes saben a qué me refiero, lo financiaríamos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, el Señor, chusa, es lo malo de llegar a los 45. Dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas al pueblo de Dios. ¿Dice la hermana Guay así? No. ¿Contra quién va a luchar? ¿Saben que Jesús cada vez que va a luchar se cambia de nombre? ¿Cuál es el nombre que adopta Jesús cuando va a pelear? Miguel. Entonces sale Jesús con su armadura de Miguel, que de hecho Jesús nunca ha perdido una lucha. Jesús nunca ha perdido una batalla. ¿Saben? Les animo a que peleemos con Jesús. Y esta mañana vamos a analizar cómo Jacob luchó con Dios. El Señor nos está invitando que también luchemos de parte de Dios. No que estemos en contra de Dios. Hay otra cita que se encuentra en Maranata, el Señor viene, página 277. Dice, vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo sinceramente quiero estar de parte de Dios. Yo quiero luchar con Dios. No quiero luchar contra Dios. Y mis hermanos, es el deseo de nuestro corazón, pero muchas veces las acciones que nosotros hacemos van en contra de nuestros deseos.
El apóstol Pablo dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y el Señor entiende esta situación. Dice, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura. Escuchen bien, quiero repetirlo. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad, pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Capaz de soportar el cansancio, la demora de qué, cansancio de qué, ¿qué creen ustedes? ¿Cansancio de qué? De esperar, ¿ya? La demora de esperar. El cansancio, tal vez algunos de nosotros estemos cansados de pecar, o llevamos la vida chévere ahorita, pecando, o estamos cansados de perder. ¿Cuántos están luchando acá esta mañana, mis hermanos? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos están luchando contra sí mismos, contra su yo? ¿Estamos luchando o estamos bien? Si estamos bien, algo está pasando. Hermano Israel, algo está pasando. Pero si es que estamos luchando, pero a estas alturas estamos cansados, estamos bien. Además de eso, ¿hambre por qué? ¿Será hambre de la palabra de Dios? No, porque la tenemos acceso. En una ocasión, mis hermanos, les comento. Saben que en una ocasión mi esposa y yo no teníamos trabajo. No sé cómo una empresa, una fábrica de chocolates, que no, de hecho, el chocolate que fabrican no lo distribuían aquí en el Ecuador, sino que lo exportaban. Me llaman, no sé, ni recuerdo cómo llegué a parar a esa oficina, me llaman para trabajar. Y me dicen, usted va a tener transporte puerta a puerta con todos los beneficios, unos bonos, etcétera. O sea, estaba genial el trabajo. Hasta transporte puerta a puerta. Solo que al final parece que hubiese dejado, o sea, me enamoró, de verdad, con el trabajo. Me enamoró, me encantó el trabajo. Pero al final me dice, los horarios son rotativos, concluye así. Cuando dice horarios rotativos, yo pregunto, ¿eso quiere decir que tengo que trabajar sábado, domingo? Sí. Mis hermanos, cuando me dijo eso, no sé si es un espíritu lo que uno siente de rebeldía, de frustración o de no sé qué explicar, pero consciente de que en mi hogar no había solvencia económica, solamente pensé como automático, yo no trabajo en sábado, lo pensé. Y nunca trabajaré en sábado, sea como sea, y sea lo que sea. Y yo le dije, no como a la actitud que estaba pensando, sino, le dije ya, como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Disfrazamos lo que pensamos. Dice, pues tengo una mala noticia, yo no trabajo en sábado. Y él se queda así como que, sí, pero es un trabajo. Dice, no trabajo en sábado. Y no pudimos llegar a ningún acuerdo. Allí se definió que yo rechazaba el trabajo. Cuando yo salí de esa oficina, mis hermanos,
sabiendo todas las dificultades que me esperaban, yo lloré como muy pocas veces lloro. Yo temblaba del llanto. Yo lloraba demasiado y no había terminado de salir del edificio. Pero lloraba sin consuelo. Lágrimas y lágrimas salían de mis ojos, porque yo sabía lo que me iba a afrontar. Pero sequé mis lágrimas y dije, Señor, si tengo que morirme de hambre, lo voy a hacer. Nunca trabajaré en sábado, así me muera de hambre. Y salí de allí un poco mejor. No les comento esto porque quiero vender la idea de que soy perfecto y que santo el hermanito, vi el anciano. No, en esa vencí, pero hay otras en que caigo de cabeza. Ustedes conocen las luchas que cada uno llevamos, ¿no es cierto? En algunas cosas somos fuertes, pero en otras cosas somos débiles, ¿no es cierto? Afortunadamente, el sábado es una de mis fortalezas. Y saben, cuando yo leo la cita de la hermana White que dice que estaremos cansados del hambre, yo entiendo a qué se está refiriendo la hermana White con eso, porque lo hemos vivido. Y yo le invito que si el Señor le da la oportunidad de vivir una experiencia así, no la desaproveche. Póngase del lado, luche con el Señor. Luche con el Señor. Dice, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Mis hermanos, nadie afronta algo sumamente fuerte si no se entrena. El Mike Tyson va a tener una lucha el mes que viene, ¿no es cierto? ¿Contra quién va a pelear? ¿Dónde está Isaac? No. ¿Contra quién va a luchar Mike Tyson? Mayweather. No. Era un influencer. ¿Cómo se llama el influencer? ¿Ah? Uno blanquito. Ya sé, qué bien que se les haya olvidado el nombre. Ya. Miren, saben que con que se iba a enfrentar el luchador recibió muchas críticas por las redes sociales, porque una vez que se determinó cuándo iba a ser la pelea, este man se fue al Caribe a tomar, y Mike Tyson, ¿qué hizo? Que es un luchador experto, se puso a entrenar desde el mismo día, y eso decían, ¿y cómo ese man que es confiado tal vez de su juventud, confiado de sus capacidades, de la riqueza, de todo, no se prepara o no se preparó? No sabemos cómo será ahora, pero Mike Tyson, sabiendo a lo que se puede enfrentar, él dice, no, yo me voy a preparar desde ahora. ¿Desde cuándo se está preparando usted, mi hermano? ¿Está esperando que se acerque un poquito más la ley dominical para ahora sí? Mis hermanos, si no nos entrenamos desde ahora, no vamos a poder vencer. Tenemos que cambiar nuestra dieta, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que Mike Tyson cambiaría su dieta? ¿A qué hora dormirá Mike Tyson? A las 11. No, él sabe que le espera una lucha. Y para enfrentar esa lucha, porque él es un viejo ya, física, o sea, deportivamente, si él es viejo, imagínense cómo seré yo, pero deportivamente, para el deporte, para esa exigencia física, él ya no cuenta con, no tiene las ¿cómo se llama? Las condiciones. Mis hermanos, si nosotros no estamos conscientes de que estamos en lucha y debemos capacitarnos por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, vamos a perder la pelea. A la primera prueba nos vamos a ir trabajando en sábado, a la primera.
sin dudar, vamos a trabajar en sábado, sin dudar, si nosotros no nos entrenamos. La última cita que le voy a leer de la hermana White dice: las plagas enfurecieron a los malvados contra los justos. Todos estos son indicios, mis hermanos, que el tiempo de angustia, el tiempo de dificultad es para el mundo. Para nosotros es una prueba, pero para el mundo es una dificultad. ¿Sí? Dice: pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Así lo dice la hermana White. ¿Por qué viene el tiempo de angustia, mis hermanos? El tiempo de angustia de Jacob. Porque al igual que Jacob, nosotros estamos corriendo peligro, vamos a correr peligro de perder la vida. Y nadie quiere sufrir, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta dificultad, es cuando entramos recién a la angustia de Jacob. Ahora, vamos a analizar acerca de este tema. Vámonos rápidamente a Génesis, capítulo 32. Génesis, capítulo 32. Eso fue la introducción con el espíritu de profecía. Y ahora vamos al cuerpo central con la Biblia. Llevo apenas 10 minutos, voy bien. Bien, dice, en el capítulo 32 comienza la historia de Jacob. Dice: Jacob siguió su camino en el versículo 1, capítulo 32. ¿Ya están conmigo? Bien, dice: y ángeles de Dios salieron a su encuentro. Cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este, y llamó a ese lugar Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Dos campamentos, es decir, el campamento de Dios y el campamento de él, el que él hizo, ¿cierto? Entonces, por eso le puso Mahanaim. Y Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Mis hermanos, un poquito atrás a la historia. ¿Por qué Jacob envía mensajeros a Esaú? ¿Qué había pasado con Esaú? ¿Recordamos? Vamos a tratar de recordar entre todos. ¿Qué pasó con Esaú y Jacob? ¿Quién? Jacob le robó la primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? La bendición de su padre hacia bien. ¿Y cómo le robó la primogenitura? Con un plato de lentejas. Excelente, ya este grupo respondió bastante. Ahora, muy bien. Y Esaú quedó contento, quedó satisfecho, hizo un buen negocio Esaú. ¿Sí? ¿Sí? No. Bien, resulta que Esaú quedó resentido. ¿Por qué? Porque en el momento en que Esaú fue a buscar un animalito al campo, entonces allí fue cuando Jacob dijo: lo estafo y le robo la bendición. Y luego, cuando asesorada por la mamita, eso se dan cuenta que a veces la mamita tienen que preguntarle al esposo si es bueno. Bueno, pero en fin, ese es otro tema matrimonial. Pero la mamita le dice a su hijo: váyase de aquí, mijito. Y entonces fue ese día, el último día, que Jacob vio a su madre. Mi esposa, un paréntesis acá, mi esposa está que llora todos estos días, porque su hijo mayor ya se gradúa este año, la semana que viene,
y ya se tiene que ir a la universidad. Y la universidad no queda aquí en el Ecuador. Entonces ya ella pensar que su hijo se le va por un año ya es el fin del mundo. Imagínense la mamá de Jacob, ¿cómo sería eso? Y Jacob era la consentida el consentido. Sí, ¿cuántos son consentidos acá? Viso, aquí hay bastantes consentidos. Mejor dicho, quiero decir los engreídos. ¿Cuántos engreídos tenemos acá? Ninguno, ya se desaparecieron los engreídos. Bueno, Jacob era el engreído. Jacob era el engreído. ¿Y cuántos están contentos de que su hermano sea el engreído y no usted? ¿Sí? A nosotros no nos gusta tener un hermano engreído. Nosotros queremos ser el consentido de casa. Siempre dijeron que yo era el consentido porque se asumía que yo era el consentido porque era el último de 7. Pero yo no era el engreído de mi mamá. Y bueno, para mí no fue chévere, pero a mí me daba igual, que no fui nunca celoso con mis hermanos. Bueno, en el corazón de Esaú, ¿ustedes creen que haya tenido algún resentimiento? Porque le roba la bendición del papá, lo estafa con un plato de lentejas, imagínese usted. Y aparte de eso, era el engreído de la mamá, o sea, y el aniñado, ¿cómo es? Sí, el aniñado de la casa. Porque él no salía a cazar, no hacía huerta, no hacía nada, él pasaba metido en la tienda. Entonces, realmente no había buena relación entre esos dos hermanos. Jacob, con todo esto en mente que les estoy diciendo, él manda a saludar al hermano. Él manda una comisión. En el versículo 4, busquen en sus Biblias. En el versículo 3 dice, envía mensajeros con el objetivo de 2 cosas. Yo supongo, no lo dice la Biblia, lo dice la versión según Abel, dice que seguramente, lo que pasa es que Jacob era bien habilidoso, desde pequeño era astuto, y ustedes conocen la historia, cómo era Jacob. Siempre le gustaba resolver las cosas él mismo, toda la vida él resolvía, era pilas. Y él dijo, no, pues aquí tengo que ver cómo viene Esaú, si viene muy bravo, viene más o menos bravo, o mejor ni me le aparezco. Entonces, con ese pensamiento, él envía una comisión, en el versículo 3 lo dice, ¿no es cierto? Tal vez, si mandaba una comisión, hasta podría negociarse la situación, la deuda que él tenía, pero allá y él aquí, ¿no? Y luego encontrarse, o sea, astuto el man. Entonces envía una, pero cuando regresa esa comisión, en el versículo 6, vayan al versículo 6, le dicen los siervos que, oye, llegamos a donde tu hermano, lo encontramos. Ah, sí. Y le dijeron que yo voy hacia allá. Sí, nosotros le dijimos que su siervo Jacob viene a encontrarlo. ¿Y él qué dijo? Dice, no, él también viene a encontrarte. Pero con 400 hombrecitos. Madre mía, yo no. Ustedes se imaginan el escalofrío que le había pegado al pobre Jacob. Porque él no era ningún guerrero. Él era uno de la tienda, el que siempre estaba bajo la falda de la mamita. El Esaú era quién sabe cuántos animales ya habrá matado a los 12 años. Sí, nosotros decimos que cuando un niño mata a un animalito, ese niño va a ser tremendo. Sí, entonces imagínense cuando sabía que el hermano venía.
Es más o menos así cuando usted era pequeño y hacía una travesura y sabía que su mamá le iba a descubrir o su papá, algo así. O cuando le iban a pegar por algo. Entonces, Jacob se preocupó, en serio. Y en vez de, miren lo que hace Jacob. En el versículo 7 dice, ¿qué hizo Jacob? Dividió el campamento en dos. ¿Por qué dividió en dos el campamento? ¿Cuántas esposas tenía él? 2. La historia de Jacob es bien interesante, porque él trabajó para comprar una. Y vinieron y le estafaron, ¿no? Lo mismo que uno, siempre hay uno más vivo que usted, hermano. Siempre. Usted puede decir que usted es el más pila de todo. Siempre hay uno más pila que usted. Y al Jacob, pensando, trabajando en una esposa, vienen y le meten la mayor, que a lo mejor no era la que él quería, digamos así. Entonces le tocó trabajar, ¿cuántos años más? 7 años más por la segunda. Entonces ahora a él le toca dividir el campamento en dos. Doble problema. Doble problema. ¿Sí se dan cuenta? Genial si hubiese tenido una esposa. Pero los hombres, para los hombres que están acá, el Señor es sabio cuando dice que debemos tener una esposa. Si nos ponemos a buscar otra cosa, nos vamos a meter en problemas. ¿Debemos seguir el consejo de la Biblia, sí o no? Por eso es que en las Escrituras hay consejo para todo. En las Escrituras hay consejos para todo. Y el Señor, a través de la vida de Jacob, nos dice, si usted tiene 2 esposas, va a tener 2 problemas. Tenga una sola, ¿cuántos problemas? No lo digo yo, lo dice usted. Un problema por cada esposa, ¿no? Entonces, Jacob tuvo que dividir el campamento en 2. Y recién en el versículo 9, él pide ayuda a Dios. Cuando él duda de que lo que está haciendo le va a salvar, entonces él le pide ayuda a Dios. Pero aunque él le pide ayuda a Dios, él sigue gestionando por su propio lado, sin recibir la dirección de Dios todavía, él sigue gestionando la solución. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, tenemos problemas y le pedimos ayuda a Dios? Pero igual nosotros seguimos adelante como Jacob tratando de resolver. El que tiene al Señor como aliado está en victoria todo el tiempo. Solamente tiene que ser paciente. Tiene que tener la paciencia suficiente para esperar en el Señor. Hay un refrán mundano que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué les parece a ustedes esa cita bíblica? Esa cita bíblica todavía. Ese refrán, ese dicho popular. Dice el Señor, estad quietos y veréis la gloria de Dios. Quédense quietos, mis hermanos. Jacob no se quedó quieto, porque él era muy humano. Él era como uno de nosotros, que tenemos un problema, le pedimos a Dios, pero no nos quedamos quietos. En el versículo 12, Jacob se aferra a las promesas. Miren lo que dice Jacob. Dice, tú has dicho, yo te haré bien, y tus descendientes serán como la arena del mar, que no podrán contarse por su multitud. Jacob se aferraba a las promesas, como nosotros debemos hacerlo. Pero debemos estar quietos. Dice, entonces en el versículo 14, vayan al versículo 14. Dice allí que aunque Jacob estaba pidiéndole la ayuda al Señor, él gestionó su propia ayuda. Y él ahí rapidito organizó cuántos regalos. Vean, analicen el versículo 14.
de lo que tenía a la mano. Imagínense la riqueza de este hombre. Es decir, yo me meto la mano en el bolsillo y ¿cuánto puedo sacar yo? $1. Miren, yo me meto la mano en el bolsillo y yo me saco a lo mucho $2. Jacob hizo lo mismo. Se metió la mano en el bolsillo así como que, ay, a ver qué. ¿Cuántas manadas? Era demasiado rico este hombre. Y pensaba, como muchos de nosotros pensamos, que con las riquezas que nosotros tenemos podemos resolver. Nosotros podemos comprar conciencia, nosotros podemos hacer lo que sea, nosotros hablamos chévere, hablamos bonito, tal vez ahí le conversamos y le hablamos y qué astucia humana no hacemos, ¿verdad? Hay veces los chicos están en dificultades de las notas y ya está finalizando el año y ven que les falta un punto. Dicen, no, yo hablo con la Licen y la voy a marear. Y le voy a decir que voy a hacer un trabajo, un deber, lo que sea, pero de que paso. ¿No es cierto? Por allá se están riendo, no sé por qué. Algo así estaba haciendo Jacob. Jacob pensaba que él podía solucionar sus problemas. Y un regalo de 3 manadas. Imagínese usted, un regalito de eso, ya yo soy feliz. En el versículo 20, vamos avanzando, dice el objetivo por el cual hizo ese regalo. Dice el versículo 20, tu siervo Jacob viene tras de nosotros porque pensó, así apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Después veré su rostro y tal vez me reciba bien. Así mandó el presente delante de él y durmió esa noche en el campamento. Como que cuando usted algo no le preocupa, duerme bien. ¿Por qué? Porque ya, listo, ya solucioné el problema. Ahora sí, me voy a descansar bien. Hay algunos aquí que no tienen nada de problema porque los veo durmiendo. Como Jacob. Sí. Entonces, así como estos hermanos que tenemos acá, que lo tenemos como testimonio vivo de lo que hizo Jacob, dormía feliz. Porque ya sus problemas habían terminado. Pero no habían terminado. Mis hermanos, a veces pensamos que cuando llegue el tiempo de angustia, con nuestra inteligencia vamos a poder librarnos. Y no podemos librarnos. Cuando llegue el tiempo de angustia, a menos que estemos perseverando en el Señor, no podremos vencer el tiempo de angustia. Necesitamos estar velando y orando en el Señor. De lo contrario, seremos hallados faltos. Dice el versículo 22 y 23, pasa a su familia al otro lado del arroyo para salvar a sus familias. Y en el versículo 24, él queda solo. Yo quiero leer el versículo 24. Dice, el 24, dice, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Mis hermanos, finalmente él queda solo en la montaña, tal vez pensando que lo que había hecho no podía librarle al final. Parece que él entendió que para el tiempo de angustia solamente Dios podía librarlo. Ahora sí estaba en angustia, estaba en apuros, porque se le acercaba una persona que le iba con el propósito de quitar la vida.
En el tiempo de angustia de Jacob, cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando venga para esta tierra, dice que el Espíritu Santo se retirará de la tierra, no de su pueblo, ojo. Entonces, como el Espíritu Santo se retira de la tierra, entonces la maldad que hay en el mundo ya no tiene freno. Ya la maldad es tan maldad que ni siquiera nosotros concebimos vivir en este mundo. Y solamente los hijos de Dios, los que hayan perseverado como está perseverando usted y yo, vamos a sentir temor de perder la vida. Porque el mundo que está allá afuera, con el que nosotros creemos que son nuestros amigos, el mundo que está allá afuera, que ahora nos parece divertido, realmente, mis hermanos, llegará el día en que los que están allá afuera perseguirán a este pueblo. Y es allí cuando usted va a decir, ¿qué he hecho yo al familiarizarme con un mundo que quiere quitarme la vida? ¿Cómo es posible que yo entregué parte de mi fidelidad a un mundo que ahora demanda mi vida, quiere matarme? Todas estas cosas usted las va a pensar en el tiempo de angustia. Mis hermanos, a menos que perseveremos en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, nosotros podríamos estar del lado del mundo. Nosotros debemos perseverar en el Señor, del lado de Dios. Porque llega un tiempo, mis hermanos, que usted se va a dar cuenta que realmente lo que el mundo ofrecía no podía satisfacer primero las necesidades de nosotros, espirituales, emocionales. ¿Cuántas personas no se quitan la vida porque encuentran que las drogas no satisfacen, que la música no satisface, la fama, las riquezas no satisfacen? Este mundo no satisface, tener 4 carros no satisface. Y cuando llegue el momento de la prueba, usted se va a dar cuenta cuán errado pudimos haber estado. Y allí es donde va a tener nosotros una tristeza. Y allí vamos a actuar como Jacob. Miren lo que pasa con Jacob. Dice, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Mis hermanos, Jacob quedó inválido. Prácticamente quedó, como nosotros podemos decir, un patojo o renco de una pierna. No se podía valer, podía caminar, pero defenderse no podía. A veces nosotros necesitamos ser quebrantados en el espíritu. A veces necesitamos reconocer que a pesar de todas nuestras posibilidades, aún necesitamos del Señor. Y hay veces que el Señor tiene que dislocarnos una pierna, o un brazo, o dislocarnos la cuenta en el banco, o dislocarnos una casa o un carro, para que nosotros podamos entender hoy que necesitamos depender del Señor en todo tiempo, y más en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia de Jacob, necesitamos estar quebrantados como Jacob. Si usted pasa por una prueba y no es quebrantado, la prueba no hizo ningún efecto en usted, ni en mí. Necesitamos ser quebrantados, humillados, reconocer que sin Dios no somos nada. El versículo 26 dice, el varón le dijo, déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Mis hermanos,
en el tiempo de angustia, cuando ya Cristo venga, ya Cristo vendrá a dar a cada uno de nosotros nuestro galardón. Y saben, en ese tiempo, cuando ya esté finalizando el tiempo de angustia y ya esté por rayar el alba, fíjense que el Señor decía, suéltame porque raya el alba. Cuando ya venga el alba de esa mañana eterna y gloriosa, antes de que venga esa mañana gloriosa, antes de que venga la segunda venida de Cristo, el Señor habrá cambiado su nombre, que es el sellamiento. El Señor cambiará su nombre por un nombre nuevo, un nombre que significa el que lucha con Dios, no contra Dios, que es lo que significa Israel. El Señor le cambió el nombre de Jacob, que significa traidor, y le puso un nombre Israel. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. Entonces, mis hermanos, justo en el amanecer de la mañana gloriosa, nosotros seremos sellados, garantizados. Y el varón le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Y él le dijo, no te llamarán más Jacob, sino Israel, el luchador con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Mis hermanos, yo sé por experiencia propia que hemos pasado por dificultades en esta vida. Tal vez en nuestra vida pasada hemos hecho cosas terribles, vergonzosas, pecaminosas. Así como Jacob tenía un pasado de estafa, tal vez nosotros tengamos un pasado como Jacob. Pero el Señor ya no quiere ocuparse de eso. El Señor no se acuerda. El Señor no quiere acordarse, mejor dicho. El Señor lo que quiere es cambiar tu nombre. Él quiere hacer de ti y de mí una persona que honre su nombre. No sé qué ha pasado en su vida. Si hay algo que en su vida le causa dolor y tristeza, tal vez usted se ha equivocado en su juventud, en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, en el pasado, o se está equivocando ahora. El Señor quiere cambiar su nombre. El Señor no quiere que usted siga perdiendo la batalla del pecado. El Señor quiere que usted sea un luchador con Dios, porque Dios lucha nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas, nuestras debilidades. Él trata de que nosotros las superemos, solo que nosotros nos derrotamos. Nos entregamos a la derrota, sin ni siquiera pelear siquiera. El Señor quiere que te vuelvas un luchador, uno que pelea las batallas espirituales, uno que le dice al pecado, no, ya no tienes poder sobre mí. El Señor quiere que usted y yo seamos unos cristianos que digamos, basta, ya no quiero nada con este pecado. Quiero ser de Dios, quiero ser un vencedor en Cristo Jesús. No sé qué está pasando en su vida, pero lo que sí sé es que el Señor quiere que usted sea una persona de victoria, de fe. Que no sea un tiempo de angustia, sino que sea un tiempo de victoria. Viene la mañana gloriosa en que el Señor viene a dar a cada uno su galardón. Quiera que el Señor nos ayude a tener victorias y que finalmente Él pueda decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
¿A cuántos les gustaría ser encontrados así? Levantando su mano, nos ponemos de pie para orar.